Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hasta ahí. Yo no creo que alcance a llegar hasta ahí por tiempo, pero esta sección es completa. Del 6 al 8 es una sola sección. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Quiero destacar tres cosas acá que aparecen en el verso 6. Tres cosas que me parecen importantes, a las cuales no podemos pasar por alto. Que son las siguientes. Dice que para alabanza de su gloria. El punto número 1 va a ser para alabanza de su gloria. El punto número 2 va a ser la reconciliación. El punto número 2 va a ser la reconciliación. Dice, para alabanza de su gloria nos hizo aceptos. Ese es el punto número 2. ¿Y en la persona de quién? Del amado. Ese es el punto número 3. Vamos a orar para que Dios pueda usar este estudio y este tiempo en donde podamos estar absolutamente concentrados, compenetrados en lo que significa servirle a Él, también prestando atención, hermanos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos el tiempo que usted nos permite meditar y escudriñar su palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos que a ella podemos acudir siempre, en toda circunstancia. Gracias por la palabra que usted dejó escrita. Gracias por el Espíritu que nos conduce a ella y nos da entendimiento, Padre. Y gracias, mi Dios, porque solo en ella, Padre, podemos encontrar no solo el alimento, sino también, Padre, todo lo que necesitamos para poder estar en este mundo. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos y bendiga el tiempo, Señor, que queremos dedicar a usted también, para la gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, entonces decíamos que hay un par de cosas que son muy importantes entender. El fin principal para la salvación por parte de Dios es su gloria. Hermanos míos, el fin principal por el cual Dios nos ha salvado es para su gloria. No es solamente para salvarnos a nosotros y rescatarnos porque tenemos algún mérito o porque Él quiera rescatar solamente a un remanente, sino para su gloria. Para su gloria. El hermano Abraham se acordaba de que estuvimos el viernes en su casa y Dios nos permitió también colaborar en la vida de un par de hermanos que no son de esta iglesia, pero como les decía, son las ovejas de Cristo y los pastores debemos estar siempre dispuestos a atenderla. Y ellos nos contaban una anécdota que a mí me dejó pensando, y mientras preparaba también este sermón, yo me acordaba de esa anécdota y ellos decían que pudieron ver la gloria de Dios. Y es un privilegio que tal vez no muchos hayan tenido, de ver la gloria de Dios. ¿Cómo se ve la gloria de Dios? Y ellos vieron la gloria de Dios en un caso específico. Ellos se les incendió la casa de la abuelita de Yanis, de la abuelita de Yanis. Y, hermanos, se incendió la casa completa. La casa completa, la casa de al lado de la abuelita de Yanis. Se incendió la casa completa, absolutamente completa. No quedó nada, no quedó piedra sobre piedra, como se dice. Se incendió completa, pero la casa de la abuelita de Yanis no le pasó absolutamente nada. Hermanos, casas pareadas. Ustedes pueden entender que se queme absolutamente la casa de al lado y la otra no se toque nada. Lo único que, la pérdida que tuvieron fueron
3 o 4 planchas de pizarreño que la rompieron los bomberos por andar corriendo arriba del techo, obviamente para apagar el incendio. Esa fue toda la pérdida que sufrieron. Y Juan, que es nuestro hermano en Cristo, decía, yo pude ver la gloria de Dios. Y eso me hacía pensar a mí, porque la Escritura dice para alabanza de la gloria de su gracia. Y yo pensaba, para alabanza de su gloria. Y le dije a él, ¿y qué pasa si se hubiera quemado la casa de la abuelita? ¿No hubiéramos visto la gloria tal vez? Porque ¿saben lo que pasa con nosotros los creyentes? Que habitualmente creemos que la gloria de Dios tiene que ver solo con lo que nos favorece. Solo con los milagros que nos sanan, que nos dan un empleo imposible, que nos dan una casa cuando no tenemos ni un peso. O sea, todo tiene que ver con lo que nos favorece, pero la gloria de Dios tiene que ver con mucho más que eso. Hermano, la gloria de Dios se ve cuando realmente hay catástrofe en nuestra vida y no tenemos ninguna esperanza humana. Pero podemos descansar en la gloria de Dios. Podemos descansar en el poderío de Dios. La gloria de Dios se ve en las circunstancias adversas también. Cuando no tenemos dónde ni de dónde sacar. Cuando no tenemos nada. También se ve la gloria de Dios. Cuando estamos, hermanos míos, en una prueba que tal vez ha sido puesta por Dios mismo, hermanos, o cuando estamos enfermos, la gloria de Dios también se puede ver. Porque, hermano, todo lo que nos está pasando es lo mejor que nos podría estar pasando de acuerdo al plan redentor de Dios. Lo que tú estás viviendo, el desempleo, está bajo el control y la soberanía de Dios y es digno de su gloria. Y cuando nosotros estamos enfermos debemos dar gloria a Dios por nuestra enfermedad. Cuando nosotros estamos desempleados debemos dar gloria a Dios por nuestro desempleo. Porque es un tiempo en donde Dios se ha tomado Él el tiempo para educarnos, para decirnos, estoy fortaleciendo áreas de tu vida que de otra manera no podrían ser fortalecidas. Dios necesita tomarnos a todos nosotros y conducirnos hasta donde nosotros podamos ver su gloria. Hasta donde nosotros podamos decir gloria a Dios por lo que estamos viviendo. Y si eso es, hermanos míos, en el desierto, hasta ahí nos va a llevar para que podamos mirarle a Él y dar gloria a Dios. Cuando no hay esperanza en nuestra vida, hermano, ¿a quién acudimos? Yo le decía el otro día a mi hijo por otra circunstancia, yo le decía, cuando uno necesita y mira para el lado y no hay nadie. Y tú necesitas ayuda tangible a veces. Y no hay nadie. Bueno, ahí está Dios. ¿Y sabe qué? ¿Por qué no tenemos, dice la Escritura? Porque pedimos mal. Porque a veces pedimos para satisfacer nuestros deseos. Y a veces no somos capaces de decirle, Señor, en esta adversidad, en este momento, permíteme ver tu gloria. Para que mi corazón tenga el proceder que tuvo el apóstol Pablo. Les decía yo la semana pasada, el apóstol Pablo, ¿qué de malo ha hecho? ¿Qué de malo ha hecho para tener los tratos que tuvo? ¿Qué de malo había hecho el apóstol Pablo? Estuve hablando con algunos hermanos también eso. ¿Qué de malo hizo el apóstol Pablo para ser tratado como fue? ¿Qué de malo hizo Jesús para ser tratado como fue? Pero en medio de ese dolor, de esa persecución, ellos pudieron ver la gloria de Dios. Y agradecer a Él, Señor, tú estás al control. Y gracias, porque tú estás al control de eso. Entonces, hermanos míos, no esperemos ver solo lo que nos hace bien. La gloria de Dios no solo es cuando el sol aparece después de un día nublado. Es también cuando está lloviendo, hermanos míos. Es también cuando hace frío, no solo cuando estamos calentitos. Es también cuando tú parece que no tuvieras nada, ni de dónde sacar, ni a quién acudir. Ahí está Dios. Y Él quiere que tú vayas a Él para que puedas depender de Él. Y así tu corazón pueda decir, gloria a Dios, porque solo en ti puedo esperar. Entonces la gloria de Dios no tiene que ver solo con lo que nos favorece. Quiero que
Concienticemos ese concepto. La gloria de Dios, hermanos, la vemos no solo cuando el sol aparece, sino también cuando hay lluvia. Dice, con la cual nos hizo acepto en el amado. La gloria de Dios dice, con la cual nos hizo acepto en el amado. Ese es el punto número 2. El restablecimiento y restitución de la comunión entre Dios y el hombre, que solo se logra, hermanos míos, en la persona del Señor Jesucristo. Este versículo, esa porción de la Escritura nos quiere decir que la restitución de lo que se perdió en la caída es lo que Dios va a restablecer y a restaurar. Con la cual nos hizo aceptos, nos hizo Él aceptos. Nosotros no tenemos cómo presentarnos delante de Dios para que Él nos acepte. Él nos hizo aceptos. Él, en su gracia, en su misericordia. En el libro de 2 Corintios capítulo 5, verso 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dice claramente, y todo esto proviene de Dios, todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Hermanos, lo digo todos los domingos, pero no me voy a cansar en seguir repitiéndolo. Todo proviene de Dios, no hay mérito humano alguno. Todo lo ha hecho Él. Todo lo ha hecho Él, todo. Él puso también la solución a nuestro pecado. Él puso la solución a la caída. Es Dios mismo, hermano, quien nos reconcilió. No hicimos nada nosotros para lograr dicha reconciliación, y mucho menos algo que fuera digno de ser aceptado por Él. ¿Quién de nosotros tiene algún mérito? Tenemos la inteligencia de alguien, tenemos la inteligencia de algún Einstein, tenemos las riquezas. ¿Qué podríamos presentarle a Dios? Si todo eso fue creado por Él, todo eso fue creado por Él, todas las riquezas le pertenecen. Él está por sobre toda la sabiduría e inteligencia humana. Entonces, ¿qué podría ser atractivo para Dios para que escoja a alguno de nosotros? Absolutamente nada, hermanos. Por eso Él mismo estableció la reconciliación en la persona del Señor Jesucristo. Cuando estábamos, hermanos, nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, fue el peor momento de la vida de todos los que aquí estamos y que hoy somos creyentes. Estábamos muertos en delitos y pecados, y Él llega con su palabra, con su gracia, con su misericordia. Es el momento, hermano, de mayor inmundicia en nuestra vida, cuando Él hace algo por nosotros. Entonces nadie tiene de qué jactarse de decir, yo hice algo para ser salvo. Porque el peor momento de mi vida, de mayor inmundicia, el Señor se dignó a rescatarme. Él se dignó a rescatarme. En ese momento, Él me hizo aceptable para sí mismo. Él me hizo aceptable para Él. No fui yo quien hizo algo. Entonces, en el momento en donde llega su palabra, su perdón, su gracia, hermano, su misericordia, para otorgarnos el resultado del amor. Porque todo esto nace del corazón de Dios, del amor de Dios. Del amor de Dios. Por amor Él nos da su gracia, por amor Él nos perdona, por amor Él aplica en nosotros también la misericordia. Entonces el resultado de ese amor es el que nosotros podemos percibir a través de las cosas que conocemos. A través de las cosas que conocemos, que son la gracia. Estamos aprendiendo a conocer la gracia de Dios. Este libro, hermanos míos, este concepto está inundado de la gracia de Dios. Estamos aprendiendo a conocer la gracia para vivir en la gracia. Necesitamos conocerla. ¿Cómo vivir en la gracia si ni siquiera sabemos lo que es? Nuestro hermano Juan va a empezar, y ya empezó con la introducción de conocer los atributos de Dios. ¿Por qué es necesario conocer los atributos de Dios? ¿Cómo podemos servir y amar a un Dios que no conocemos, hermano?
Por eso es fundamental para todas las iglesias conocer a ese Dios que decimos servir. Hermanos, Dios necesita ser conocido. Antes, los que somos casados, ¿cuánto amábamos a nuestras cónyuges si no las conocíamos? Entonces, en el conocimiento, hermanos míos, también aumenta el amor. Mientras más conozcamos a Dios, más le vamos a amar, más le vamos a querer servir, más fieles vamos a ser a Él. Entonces el amor es el motor que nos mueve a nosotros también, hermanos, para ser aceptos hacia Él. Él ha depositado amor en nosotros. Hermanos, nos muestra además la estrecha relación que existe entre el Padre y el Hijo. Nos muestra este concepto, la estrecha relación que existe entre Dios, que nos hizo acepto en Él, en la persona del Señor Jesucristo. Dios Padre nos hace acepto, Él nos acerca a Él mismo, pero para eso el medio que Él usó es su propio Hijo. ¿En quién más podía confiar Dios sino en su propio Hijo para hacer el restablecimiento de lo que se había perdido en la caída del hombre? Vemos la estrecha relación, porque Jesucristo lo hizo con amor también. Jesucristo también lo hizo con amor. Él nos escogió, hermanos míos, nos predestinó y nos hizo sus hijos y coherederos en Cristo Jesús. Hermanos, es el Cristo quien nos lleva al Padre. Nosotros no tenemos cómo llegar al Padre si no es a través de la persona de Jesucristo. Por eso, hace un par de semanas atrás le decía, si ustedes salen a evangelizar a personas que son de cualquier otra creencia, todo el mundo le va a decir que tiene fe en Dios. Pero esa fe en Dios, hermanos míos, no los conduce a Dios. Debemos trasladar la fe que ellos tienen en Dios a la persona de Jesucristo, que es el único mediador. Es el único camino que nos conduce también al Padre. No hay otro. Entonces, evangelizar significa trasladar la fe que la gente tiene a la persona de Jesucristo. Y el resultado, hermanos míos, de ese evangelismo, no pretendan tenerlo ustedes, porque es dado por Dios. Es dado por Dios, no traten de convencer a alguien. Dios se va a encargar. Nosotros debemos evangelizar. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios en la persona de Cristo. Él es quien realmente hace la obra. Entonces, el Cristo es quien nos lleva al Padre. Es en Cristo Jesús, hermanos, que recibimos también las bendiciones que vienen del Padre. Las bendiciones que vienen del Padre a nosotros, que hoy día hemos sido reconciliados con Él y que el hecho de ser reconciliados con Él nos dio la calidad de hijo también. Ahora esas bendiciones no nos llegan sino a través del Hijo y también del propio Espíritu Santo de Dios. No nos llegan a nosotros por arte de magia. También las bendiciones, como les digo, llegan a través del Señor Jesucristo. Pero estas bendiciones, hermanos míos, no son solo lo reconfortante, lo agradable. En el libro de Romanos, vamos a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 8. Los versos 16 y 17 dicen: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Hasta ahí me gusta este versículo. Hasta esa parte este versículo es impecable. Y a todos nos gusta, pero la parte que sigue, hermanos míos, hasta que somos coherederos con Cristo. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Él. Ahí ya no nos gustó tanto, ¿cierto? No tiene mucho que ver con la felicidad que algunos andan promoviendo. Algunos andan promoviendo prosperidad económica. Otros andan promoviendo felicidad. Dice, pare de sufrir. Pare de sufrir significa, no sufras más, sé feliz, sé gozoso. Sé exitoso. ¿Qué te falta? Decrétalo, decláralo.
Hermanos, eso no tiene nada que ver. La Escritura dice claramente, coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Cristo debemos también nosotros padecer. También hablábamos el otro día con unos hermanos, ¿qué significa realmente tomar la cruz y llevarla cada día? ¿Cómo entendemos que Él nos dice, toma tu cruz y sígueme? Eso es cada día. No es una vez. Es cada día tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Pero ¿cómo lo hacemos? Hermanos míos, nosotros debemos padecer juntamente con Cristo. No solamente esperar que Él sea nuestro hada madrina y que nos llegue en bendición tras bendición y que nada de lo que nosotros tenemos como sufrimiento tiene que ver con Él. Porque también está la excusa. Si te ofrecen prosperar, pero si no prosperas, te falta fe a ti. Pero las bendiciones están. Si te ofrecen sanidad y no sanas, es que tú estás en pecado tal vez. Si sigues sufriendo, es porque has hecho algo mal. Pero la Escritura nos muestra que nosotros debemos tomar nuestra cruz, y la cruz, hermanos míos, no significa precisamente felicidad, alegría y puros parabienes. Hermanos míos, significa trabajo, esfuerzo, sacrificio, sufrimiento, que es lo mismo que padeció el Señor Jesucristo. Debemos aprender a sufrir también por Cristo. El Espíritu mismo, hermanos míos, da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu es el que a nosotros nos conduce. Y el Espíritu, hermanos míos, no nos conduce fuera de la palabra de Dios. El Espíritu nos conduce a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Entonces nosotros decimos que somos aceptos para Dios. El hecho de ser aceptados por Dios, como ya lo dijimos, también nos da la calidad de hijos. Y como hijos, hermanos míos, vamos a ser tratados como tal. Y si el hijo sale del camino, el padre va a hacer volver al camino al hijo. Y ténganlo por seguro que va a tomar los medios que sean necesarios. Hablaba con unos hermanos y les decía, la cuchara de palo es un buen remedio. La cuchara de palo es un buen remedio. Hay creyentes que sacan pecho porque nunca han tocado a un hijo. Hay creyentes que creen que eso es parte de hacer algo bueno, digno de ser destacado. Nunca he tenido que pegarle a mi hijo. ¿Nunca se ha portado mal? No, si se ha portado mal. La cuchara de palo. Y además Dios nos dio la cuchara de palo como herramienta hoy día. Yo le decía, la Biblia dice con vara. Con vara, la vara que representa la extensión, hermanos míos, de la autoridad. Por eso la Biblia dice con vara. Y callado, tráelo con tu callado y cuando esté cerca le das con la vara. La vara es símbolo de la autoridad, hermanos míos. Por eso que él debe saber que la autoridad también se ejerce a través de la disciplina. Entonces, si hijos, dice la Escritura, bueno, entonces vamos a ser disciplinados también. Entonces es parte de lo que vamos a recibir también de Dios. Las bendiciones, hermanos míos, no tienen que ver solo con lo que quiero recibir, sino con lo que necesito recibir. Y Dios sabe claramente lo que necesito. Y si necesito, hermanos míos, que Dios me discipline, me va a disciplinar. Ténganlo por seguro. Y así con cada uno de nosotros. Todos los que hemos sido ejercitados en la disciplina, dice que cuando estamos siendo ejercitados en la disciplina parece que no nos gusta mucho. Quisiéramos salir rápido de ese proceso. Pero en el futuro, hermanos míos, podemos ver que esa disciplina nos hizo bien. Nos hizo bien. Los que fuimos criados tal vez con padres más estrictos, hoy día podemos dar gracias a Dios por esa crianza. Amén. Podemos dar gracias a Dios porque fuimos disciplinados. Y disciplinados, hermanos míos, es ordenados. Y el que se sale del orden hay que volverlo al orden. Entonces, damos gracias a Dios también por eso. Porque el hecho de hacernos aceptos nos hace hijos. Y si hijos, todo lo que eso involucra. Hermanos,
todo lo que involucra para ser hijos. Fuimos aceptados por Dios, hermanos míos, mediante la obra de su Hijo amado. De su Hijo amado. Y eso es importante también tenerlo claro, y ese es el tercer punto. Fuimos aceptados en el amado. En el amado. ¿Y qué significa que seamos aceptados en el amado? También nos habla de la estrecha, como dijimos, relación del Padre con el Hijo, de Dios con Cristo. Pero también, hermanos míos, que somos aceptados bajo las condiciones de ese amado. También con las restricciones que también puso a nuestra vida, pero también con los privilegios del amado. Como decíamos recién, si hijos, también tenemos lo bueno de ese hijo, porque nosotros somos coherederos con Cristo. Y eso, hermanos míos, nos hace hijos delante del Padre, pero también el gozarnos de la eternidad con el Padre en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Entonces, amados, en el amado significa que hoy también nosotros, Dios nos mira a través de Jesucristo como amados en Él. También nos mira como santos en Él, que ya dijimos hace un par de semanas que significa apartados por Dios para amarnos. Apartados por Dios para educarnos. Apartados, hermanos míos, por Dios. Apartados por Dios para conducirnos a vivir en la eternidad juntamente con Él, con el Hijo y con su Espíritu. No hay obra que alguno de nosotros pueda haber hecho. No hay mérito alguno que ni tú ni yo podamos tener, hermano, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo. Oramos.